Cuando llega una crisis, la humanidad se encuentra siempre en la misma encrucijada. ¿Nos unimos para construir algo juntos o empezamos a decidir quién se queda atrás para que los recursos alcancen? Este es un análisis sobre esa disyuntiva que nos obliga a plantear una pregunta muy incómoda. ¿Quiénes sobran? Y para que esta pregunta no se quede solo en la teoría, vamos a ponerle cifras. A día de hoy, según la FAO, 800 millones de personas viven con hambre crónica. 800 millones. Es un número que nos ancla de inmediato en la urgencia humana de este debate. Pero la cosa se complica aún más si hablamos de salud. La OMS nos dice que más de 2.000 millones de personas, 2.000 millones, no tienen acceso a cobertura sanitaria básica. Así que, como vemos, la escala del desafío es monumental. Y aquí es donde llegamos al corazón de todo este asunto. Cuando una sociedad se siente bajo una presión enorme, cuando parece que el mundo se está desmoronando, ¿qué camino elige? ¿Qué decisión fundamental toma? Para explorar esta pregunta, vamos a hacer un recorrido. Empezaremos con un monumento muy antiguo. Luego pasaremos a las ideas que definieron la geopolítica moderna y finalmente aterrizaremos en las crisis de hoy para entender las dos grandes respuestas posibles. Y para empezar, quiero que pensemos en un lugar que todos conocemos, Stonehenge. La arqueología moderna sugiere que no era solo un templo. Parece que fue una respuesta a una gran crisis social, un proyecto gigantesco y unificador. Imaginen el esfuerzo. Miles de personas trabajando juntas para crear un centro común, para forjar una identidad y así evitar una guerra de todos contra todos, para construir comunidad. Aquí está la clave. Stonehenge representa uno de dos caminos. O construyes un proyecto común que le dé sentido a la comunidad, o creas una jerarquía para administrar la escasez y decidir quién recibe qué. Esa es la tensión central que vamos a analizar. Pero claro, la historia nos muestra que existe otra respuesta. Una visión del mundo completamente opuesta y que está personificada en un pensador del siglo XVIII, Thomas Malthus. La idea de Malthus, en el fondo, es bastante simple. Él decía que la población siempre crece más rápido que la comida disponible. Por lo tanto, el hambre, la pobreza y la guerra no son problemas a resolver, son frenos inevitables. Con esta idea, la escasez deja de ser un problema político y se convierte, supuestamente, en una ley de la naturaleza. Y ojo, porque esto no fue solo una teoría académica, fue un giro ideológico tremendo. Al decir que la pobreza es natural, la pregunta cambia por completo. Ya no es cómo distribuimos mejor la riqueza, sino quién sobra. Ahora bien, frente a esta visión tan pesimista, surge un contraargumento radical. Son las ideas de Lyndon LaRouche, que proponen una forma totalmente diferente de ver la relación entre la humanidad y los recursos que tiene. Miren qué clara la diferencia. Para Malthus, somos básicamente una boca que consume hasta chocar con un límite. Para LaRouche, somos una inteligencia que a través de la ciencia y la creatividad es capaz de mover esos límites constantemente. El concepto clave de LaRouche suena un poco técnico, pero la idea es muy potente. Él dice que los recursos no son algo fijo. Por ejemplo, la arena de la playa era básicamente inútil hasta que aprendimos a sacar de ahí el silicio para los chips de nuestros celulares. Es decir, los recursos dependen de nuestro ingenio. Lo que hoy no vale nada, mañana puede ser la clave de todo. Bueno, y como se podrán imaginar, este debate no se quedó en los salones académicos, para nada. Estas ideas llegaron a los pasillos del poder, y sus consecuencias para la política mundial fueron enormes. Esta línea de tiempo lo resume muy bien. Una idea de un libro de 1798 se convierte en 1974 en una doctrina de seguridad nacional para Estados Unidos. El famoso informe NSSM 200, que ya está desclasificado, planteaba directamente que el crecimiento de la población en otros países era una amenaza para los intereses estadounidenses. Así, la gente se convirtió en una variable geopolítica. Y esta cita de la fuente original lo dice todo, ¿no? Cuando empiezas a ver a las personas como una variable de seguridad, la línea que te separa de una administración fría y calculadora de vidas se vuelve muy, muy delgada.
Luego, a partir de 1994, en la Conferencia del Cairo, el lenguaje oficial dio un giro de 180 grados. Se empezó a hablar de derechos, dignidad, autonomía. Pero el análisis sostiene que, aunque las palabras cambiaron, la realidad material no lo hizo. El hambre y la falta de acceso a la salud siguieron ahí. Y con todo esto llegamos al presente. Porque, según el análisis, esas viejas ideas de Malthus siguen muy vivas hoy, solo que ahora vienen disfrazadas con un vocabulario mucho más moderno, para hablar de las crisis de nuestro tiempo. A ver, ya nadie habla de control poblacional. Las palabras que escuchamos hoy son resiliencia, sustentabilidad, gobernanza, y claro, todas apuntan a problemas reales. Pero lo que nos invita a preguntar este análisis es, cuando se habla de gestionar riesgos, ¿qué se está gestionando en realidad? ¿El problema o a la gente? ¿Y quién define esos términos? Y para que veamos quiénes tienen el poder de contar la historia, miren este dato. Se proyecta que el gasto del lobby tecnológico en Washington va a aumentar más de un 40%. Eso es una capacidad de influencia gigantesca para definir cuál es el problema y sobre todo para vender sus soluciones. Y este es el punto crucial del argumento. Nadie niega que haya crisis reales. Claro que las hay. El cambio climático, la desinformación, son desafíos enormes. La cuestión es que una cosa es reconocer el problema y otra muy distinta es no preguntarse quién lo está narrando y con qué intereses propone las soluciones. Lo que nos regresa, como ven, al punto de partida. A esa elección fundamental entre dos maneras de ver el mundo y nuestro futuro. Así que cerramos con esta pregunta, que queda en el aire. Ante las tensiones de hoy, ante nuestras crisis, ¿qué estamos construyendo? ¿Estamos levantando un monumento compartido, un proyecto en común como lo fue Stonehenge? ¿O, por el contrario, estamos aplicando una lógica de escasez y haciendo un cálculo frío para decidir quién es superfluo? La respuesta, nos guste o no, la estamos escribiendo ahora mismo.